vamos a ir hablando, desglosando un poquito las bienaventuranzas, así que le invito a buscar en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el versículo 10. Leemos algunos versículos y damos una introducción en esta mañana sobre este mensaje, sobre esta serie de mensajes que vamos a tener. Pero es importante también en esta mañana compartir, abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, y esta justamente para mí, para pueblo cristiano, para nuestra vida como cristianos, este es y debería ser uno de los mensajes más importantes en nuestra vida. Esta es literalmente una predicación de Jesús, un mensaje que el Señor dio a aquellos que estaban alrededor suyo en su momento, pero también para nosotros. Y dice, cuando vio a las multitudes, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, versículo 11, sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando nosotros leemos estos versículos, es como preguntarnos, ¿qué nos espera de seguir a Cristo, no? ¿Qué nos espera de seguir a Cristo? ¿Cuál es el consejo, cuál es el objetivo de Jesucristo de compartir estas bienaventuranzas con aquellos que en aquel momento estaban siguiendo a Jesús, eran sus discípulos? ¿Cuál es el mensaje para nosotros en este tiempo de acuerdo a estas bienaventuranzas? Y como ustedes pueden ver, pocas cosas son positivas para nuestra vida en un ojo humano, en un ojo usando la razón o tratando de entender la lectura por arriba. Pero si nosotros pudiésemos meternos dentro de esta historia, dentro de esta enseñanza de Jesucristo, como ustedes pueden ver, no es fácil seguir el camino del Señor. No es fácil aventurarse a la vida cristiana. No es fácil dar pasos de fe todos los días en nuestra vida práctica como hijos de Dios, pero tiene su beneficio en el trasfondo de nuestra vida, pero más importante en la llegada final de nuestra vida, antes de entrar al reino de los cielos. Por supuesto, como toda palabra de Dios, tiene sus beneficios, pero también tiene sus condiciones. Como toda palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, tal vez tenemos ganas de decir, Señor, yo esto no quiero padecer, yo en esto no quiero participar. Pero en realidad, si nosotros miramos con amor, con una actitud de humildad esta palabra de parte de Jesucristo, hay puro beneficio para nuestra vida. Y como ustedes pueden ver, comienza Jesús diciendo, bienaventurados. Es un gran aliento para nosotros. La palabra bienaventurados creo que la conocemos, sabemos lo que significa, pero literalmente significa ser felices, ser dichosos, ser favorecidos por Dios. La palabra bienaventuranza es una acción que Dios produce en nuestra vida cuando nosotros tomamos su enseñanza para oírla, para ponerla en nuestro corazón, pero también para practicarla. Es imposible que toda esa bienaventuranza, es imposible que la felicidad que Dios nos promete en este pasaje se lleve a cabo si nosotros no comenzamos a practicar lo que Dios nos pide que hagamos para ser felices.
Todo el mundo quiere ser feliz. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Hay alguien que no quiere ser feliz en el mundo? Creo que todos en el mundo, en el planeta Tierra, quieren la felicidad, buscan la felicidad. Cada uno de nosotros hay algo que nos motiva cada día a vivir mejor, a ser felices, a ir más allá de la soledad, de la tristeza, de la amargura, de la lucha de cada día. Cada uno de nosotros nos tiene que motivar la posibilidad de ser felices. Y la gran oportunidad que tenemos es a través de Jesucristo, es a través de nuestro Señor. Porque si nosotros hemos tratado de buscar y de encontrar la felicidad en este mundo, como lo compartían algunos de los jóvenes, ellos experimentaron a su temprana edad que la verdadera felicidad está en Jesús. ¿Cuántos han buscado la felicidad en algo en este mundo? A ver, ¿cuántos han probado? Bien, Lucas, Dios te bendiga. Ahí el primer valiente mío. Vamos, levanten la mano. ¿Quién ha probado la felicidad y buscado la felicidad en este mundo a través de algo? ¿Ha logrado? No, de verdad que no. ¿Qué lucha es? ¿Qué fracaso es en la vida tratar de encontrar la felicidad en este mundo y no lograrlo, ¿no es cierto? ¿No han sentido que han perdido el tiempo? ¿Se han desorientado de la palabra de Dios? ¿Han buscado en lugares erróneos, etcétera, etcétera? Esta es la realidad cuando nosotros tratamos de buscar la felicidad en este mundo. Ser bienaventurado. No existe. Todos esos momentos son temporarios, son instantáneos. Son momentos que alegran nuestra vida un rato, pero en lo profundo de nuestro ser, el vacío, la soledad, la crisis sigue estando adentro. Entonces, ¿cuánto nosotros necesitamos ser bienaventurados por nuestro Señor? ¿Cuánto necesitamos admitir que sin Dios no somos nada? Es tan importante tener una actitud correcta ante este pasaje, porque este pasaje no habla de ser ricos en lo que justamente muchas veces nosotros andamos buscando erróneamente. La palabra del Señor dice que nosotros podemos ser, y vamos a meternos en la primera bienaventuranza que dice, más bienaventurados son los pobres en espíritu. Y como ustedes pueden notar, la Biblia habla de no ser pobre materialmente porque no tiene nada que ver con esto. No somos bendecidos ni felices cuando somos pobres, materialmente o externamente. No tiene nada que ver. Jesús nunca se refirió a cosas externas. Él siempre habló al corazón de las personas. Por eso es importante entender que seremos felices cuando somos pobres en el espíritu. Y ustedes observen que la palabra espíritu en esta porción bíblica está en minúscula, o sea, está hablando a nuestro ser interior, a nuestra condición inclusive en el espíritu. Está hablando de ser pobres, de ser humildes, de reducir al mínimo toda nuestra intención en nuestro espíritu. Es importante entender que la Biblia nos indica que aunque nuestra mirada tal vez esté cabizbaja, aunque nuestra actitud física esté rendida en este momento, en este lugar, delante del Señor, si tu espíritu no está rendido, estás en una actitud incorrecta. Si tu espíritu no está pobre, humilde, rendido al Señor, entonces nuestra posición física podría ser en esta mañana aún incorrecta. Por eso lo importante es que podamos mirarnos en lo más profundo de nuestro ser interior para descubrir la felicidad de nuestra vida. Porque de la abundancia de nuestro corazón, de nuestro alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu, es cuando brota todo lo externo que Dios quiere darnos. La riqueza primeramente comienza en cuando hay un espíritu reconociendo que sin Dios no somos absolutamente nada. Que sin el perdón de Dios, sin la sangre de Jesucristo, sin la posibilidad del Señor de ser alguien en esta vida y proclamar la promesa de Jesucristo, como dice,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ni eso existiría si nuestro espíritu no está rendido a nuestro Señor. Porque el poder de Dios se manifiesta en nuestro ser interior. Es cuando su Espíritu Santo se apodera de nuestro espíritu y lo controla y lo llega a revestir de su presencia. Es cuando empieza justamente a brotar esa riqueza dentro de nosotros. Pero necesitamos estar rendidos en nuestro espíritu que nos aviva completamente. El pobre en espíritu es consciente de su debilidad, de su fracaso. Él no anda jactándose de todo lo que ha hecho. El ser pobre en espíritu es una ausencia total de orgullo, de autoconfianza. En mí mismo no hay nada, pero tengo todo de parte de Dios, que es todopoderoso. Lo que yo hago, lo que hago es por el poder de Dios. Es una cualidad de nuestra vida interior. Nuestra vida debe estar acorde a la palabra de Dios para que podamos realmente experimentar la felicidad. Si en nuestra vida hay raíces de vieja vida, si en nuestra vida hay individualismo, si hay autosuficiencia, si hay legalismo, si hay orgullo, si hay religión, todo eso provoca justamente que la bienaventuranza de Dios no pueda reflejarse en nuestra vida. Por eso, la condición de nuestro corazón debe ser pobreza en espíritu. Y es importante que podamos trabajar esto en nuestra vida, porque vivimos en un mundo en donde todo se caracteriza a lo que tenemos, a lo que se tiene. Vivimos sumergidos en un sistema que cuando vos tenés algo, sos alguien, vas a ser feliz. Vivimos en un sistema en donde el conocimiento, la riqueza, la fama, la popularidad, los títulos, a todo eso el mundo le llama bienaventurado sos, feliz sos porque tenés todo eso. Pero todo lo contrario a la felicidad que el Señor nos promete. Nada de eso tiene sentido si no encontramos justamente a ese Jesús que le da vida a nuestro espíritu. ¿Cuál es nuestra condición en este día? En tu vida cristiana, ¿seguís siendo pobre en espíritu? ¿Estás siendo pobre en espíritu? ¿O te estás jactando de algunas cosas que has logrado en la vida y le has tratado de mezclar en esta condición que el Señor pone en nuestra vida para experimentar la felicidad? Y tenemos que tener cuidado, porque esto es lo que literalmente le pasó a la iglesia de la Odisea. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 3, nosotros encontramos justamente este pasaje en donde el Señor le reclama a la iglesia de la Odisea: tenés todo, lograste muchas cosas, crees que sos rico, considerás que no necesitas nada, pero en realidad sos un miserable, sos un pobre, porque te olvidaste de lo más importante, que es el amor a Dios. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana, diaria, en nuestro crecimiento como hijos de Dios, como iglesia, que estamos contaminados justamente de una parte de orgullo, de una parte de autosuficiencia, de una parte de indiferencia, de una parte de yo lo pude hacer. Y queremos tratar de presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero ser feliz. Y el Señor te dice: no podés ser feliz así. ¿Por qué? Porque hay algo que le estás condimentando con lo que vos crees que podés. Y eso es lo que el Señor pide que restemos en nuestra vida. Esa es la condición diaria de Dios en nuestra vida: ser pobres en espíritu, en donde reconozcamos que hasta el alma que tenemos no es nuestra. Hasta que reconozcamos que todo lo que tenemos es prestado, todo lo hemos recibido por gracia de Dios, hasta el aire que respiramos. No podemos jactarnos de nada, de nuestra inteligencia, de nuestra propia identidad. No es por nuestra voluntad, no es por mérito nuestro. Eso es lo que significa ser pobre. Sin Dios, mi vida resta todos los días. Sin Dios, no tengo derechos en mi vida.
Y cuando hay una pizca de soberbia, Dios nos resiste. Recuerden lo que dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Entonces, la pobreza espiritual es una condición en nuestro espíritu en donde no tenemos derecho a nada ante Dios. Él es el que nos justifica. Él es el que nos levanta. Él es el que nos lleva hacia el Padre. Él es el único que nos puede dar entrada al reino de los cielos. Y preste atención que para entrar en el reino de los cielos necesitamos ser pobres en espíritu. Quiero invitarle a buscar el libro de Isaías 57:15. Isaías 57:15. Vamos a leer dos pasajes. Por favor. Isaías 57:15. Y luego vamos a leer el 66:2. Isaías 57:15. Dice la Biblia así. Y quiero invitarla a que abra su oído espiritual a lo que dice la palabra de Dios, porque esto lo está diciendo Dios mismo a nuestro corazón. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí tendríamos que poner fin a este mensaje. Márquelo en su Biblia, de una u otra manera, márquelo, porque esta es la palabra de Dios, es la voz de Dios mismo. Y preste atención a lo que había predicado hace unos domingos atrás. Dios no ha cambiado con su palabra. Dios sigue siendo bien firme con sus requisitos para ser felices. Dios habita en la altura. Dios es santo, santo, santo. Y Él no acepta un corazón orgulloso. Él no habita en un corazón orgulloso. Él no vivifica un corazón orgulloso. Él no apoya al corazón que se favorece a sí mismo. Él no está respaldando a la persona que considera que tiene méritos propios, y más aún que consigue las cosas por su propia cuenta, y más aún aquel que es independiente de Dios y rechaza a Dios. Es imposible que nosotros podamos querer entrar al reino de los cielos cuando tenemos esta actitud en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dijo Dios, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Él mirará tu corazón cuando es pobre, cuando eres pobre y cuando eres humilde en tu corazón. Las condiciones están dadas, para resumir un poquito, las condiciones están dadas en la palabra de Dios para ser felices. La cuestión es, ¿admitimos nosotros que sin Dios no vivimos? ¿Y que qué somos nosotros sin Dios? ¿Admitimos nosotros que es Dios el único que nos puede dar felicidad? Es importante que nosotros revisemos nuestra vida, nuestra condición en el corazón, porque para la mayoría su necesidad es ver solamente su necesidad, nada más. ¿Se entiende? Para muchos su necesidad es ver solamente su necesidad, ni se acuerdan del Señor. Y la realidad es que si nosotros somos arrogantes, altivos,
orgullosos con el Señor, estamos en un grave peligro en nuestra vida. Grave peligro en nuestra vida completa. El pobre y humilde de espíritu cada día experimentará la felicidad en el Señor. Jesús dijo en Mateo 18:4, tomó un niño en brazo y dijo a todos aquellos que estaban alrededor, una vez más enseñando a los que lo querían seguir, Mateo 18:4, Jesús tomó un niño en brazo y dijo, les aseguro, que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Yo quisiera terminar acá con este pasaje. Vamos a leerlo una vez más. Jesús tomó un niño en brazo y le dijo, les aseguro, y miren que cuando Jesús dice las cosas, las dice con garantía. Les aseguro que a menos que ustedes cambien, y está hablando de nuestro corazón, de nuestra pobreza en el espíritu, está hablando y se vuelvan como niños que son indefensos, que no dependen de ellos sino de los mayores, de los padres, o etcétera, etcétera, no entrarán al reino de los cielos. Así que el que se humilla como un niño será el más grande en el reino de los cielos. La felicidad viene cuando admitimos y nos quebrantamos delante de la mano poderosa de Dios. ¿Cuál es la condición de tu corazón en este día? En tu transitar como cristiano, ¿seguís entendiendo que necesitamos la pobreza del Señor para seguir siendo felices? A veces, cuando vamos creciendo y vamos caminando, pasamos muchas etapas en la vida que nos preguntamos, ¿y cuál es el sentido al final de ser cristiano, de ser un hijo de Dios? Y cuando nosotros entramos a preguntarnos eso, lo primero que deberíamos mirar es la condición del corazón, porque hemos perdido el gozo, como dice la Biblia, de la salvación. Estamos perdiendo el gozo de seguir a Jesucristo. Estamos perdiendo el primer amor en el Señor. Sin darnos cuenta nos jactamos de tantas cosas y hasta nos acostumbramos a ser cristianos. Y estamos prendiéndonos de muchas cosas en este mundo, tratando de encontrar la riqueza y la felicidad. Pero hemos perdido el rumbo y el objetivo de nuestro llamado como hijos de Dios. Yo te invito en este día a que puedas revisar tu corazón y para que podamos celebrar una verdadera Navidad, necesitamos esa condición en nuestro corazón. Para poder celebrar una vez más una Navidad diferente, es necesario tener pobreza espiritual.